Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Continuamos con esta miniserie sobre el Espíritu Santo y hemos venido hablando sobre ese Espíritu, quién es realmente ese Espíritu, cómo nosotros podemos interactuar con Él y hacer vida con Él. Y hoy pues este tema que vamos a hablar es sobre evangelizar con el Espíritu Santo. Muchos de los que me escuchan, muchos de los que escuchan mis programas y los que escuchan Radio María, Nicaragua, y los que están siempre pendientes de alimentarse de la palabra de Dios, son personas que se dedican a evangelizar. Lógicamente que algunos no lo hacen a través de la predicación, o no lo hacen a través tal vez de la catequesis, pero sí muchos de nuestros hermanos que están en la iglesia evangelizan de una u otra forma, ya sea a través del canto o ya sea a través del lectorado o cualquier ministerio y apostolado dentro de la iglesia, llevan a cabo la evangelización. Así que hoy este programa es para todos esos hermanos que de una forma u otra se dedican a la misión. Por eso vamos a hablar hoy de el Espíritu Santo que acompaña la evangelización. Este tema puede ser que se extienda un poco más, puede ser que no lo terminemos en este programa, pero sí queremos sentar bases donde estemos conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros y nos acompaña en la misión. Antes que nada, debemos estar claros de que siempre existe un mensaje y un medio para transmitir ese mensaje. Para difundir entonces un mensaje cualquiera, necesitamos un medio primero. ¿Y cuál es el medio primero y natural de la transmisión, en este caso de la palabra? Por ejemplo, cuando yo hablo, la palabra es y lleva un mensaje. Pero el medio primero para que llegue ese mensaje es básicamente el aliento, el soplo, la voz. Es a través de mi voz que ustedes pueden escuchar un mensaje. Mi voz toma la palabra que se forma en mi mente y la lleva hasta ustedes. Ese es el proceso, ¿no? Ahora bien, los demás medios no hacen más que potenciar y amplificar la voz. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando a través de un micrófono, o como lo estoy haciendo en este momento a través de una cámara, una pantalla, de un medio, entonces ese medio lo que hace es nada más y nada menos que amplificar. No es lo mismo que yo esté hablando aquí en esta sala donde me encuentro a una o dos personas, a que a través del medio que estoy utilizando pueda llegar a miles de personas. Y es eso lo que sucede. Entonces, hay un mensaje y hay un medio. Y gracias, ¿verdad?, a estos medios que nosotros tenemos actualmente, el mensaje, lo que nosotros decimos, se puede difundir más rápido. Y lamentablemente hay mensajes que valen la pena escuchar y hay otros mensajes que no. Pero en el caso del mensaje del Evangelio, que es un mensaje que toda la vida vale la pena escuchar, transmitir, nosotros entonces podemos decir que este mensaje, que es la palabra de Dios, se transmite por medio de un aliento también, de un soplo. Pero en las Sagradas Escrituras, ese aliento, ese soplo, no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Es el soplo de Dios, el ruá que se dice en las Escrituras. Pero, ¿qué pasa con este soplo
ese aliento, ¿cualquiera puede transmitirlo? Porque vendría esa pregunta, ¿no? Podríamos cuestionarnos y decir, ¿puede acaso mi aliento animar la palabra de otra persona? O, por decir así, mi aliento, mi voz, animar, o mejor dicho, la voz o el aliento de otra persona, animar mi palabra. Eso no se podría, porque mi palabra brota de mi voz, de mi aliento, no así del de otra persona. De la misma forma, Dios pronuncia su palabra a través de un soplo, de un aliento, y ese es efectivamente el Espíritu Santo. Porque así como mi palabra solo puede ser pronunciada con mi aliento, e igualmente así pasa con la palabra de ustedes, solo puede ser pronunciada con el aliento de ustedes. De esa forma análoga, la palabra de Dios solo puede ser animada por el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo. Esta es entonces una ley fundamental de toda evangelización. Y a este respecto, el padre Raniero Cantalamessa hace una reflexión bellísima donde dice que el Espíritu Santo es el verdadero y esencial medio de comunicación de Dios. Las palabras de Dios, recordemos como dice el Evangelio según San Juan, son espíritu y vida. Así de sencillo, son espíritu y vida. Ya lo dice San Juan capítulo 6, 63. Por lo tanto, no se pueden transmitir ni acoger, ¿verdad?, si no es en el espíritu. Si no es en el espíritu. Recuerden que cuando Jesús comienza a predicar, lo hace impulsado por el Espíritu Santo. Esa es la forma. Es su verdadero y esencial medio de comunicación. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículo 14, que Jesús comienza a predicar impulsado por el Espíritu Santo. Y él mismo, nuestro Señor Jesús, declara en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Espíritu Santo el que unge entonces. Es el Espíritu Santo el que envía también. Y después de la Pascua, Jesús exhorta a los apóstoles para que no se alejaran de Jerusalén hasta que no hubieran sido revestidos de la fuerza de alto. Recordemos que los apóstoles estaban con miedo, estaban escondidos, y cuando Jesús resucitado se les aparece, ellos tienen nuevamente un aliento de alegría, porque ven a Cristo resucitado. Pero Jesús les dice: tranquilos, sí, yo no me puedo quedar con ustedes, yo tengo que subir al Padre, pero quédense en Jerusalén, es decir, quédense unidos, juntos, para que sean revestidos con la fuerza de lo alto. ¿Y cuál es esa fuerza de lo alto? Bueno, pues el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, dice así: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los apóstoles van a ser testigos del Señor Jesús, pero ese ser testigo requiere, antes que nada, de recibir la fuerza del Espíritu Santo, que es el medio a través del cual va a ir el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios hecha carne, es decir, Jesús mismo.
Pero tenemos que entonces caminar en ese proceso. Muchas veces queremos ir a evangelizar, pero sin antes escuchar la palabra, meditar la palabra, vivir la palabra. Y entonces ahí como que comenzamos a cojearnos. Nos hace falta algo, algunos dirán. Pues bien, en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, San Pedro y los demás apóstoles en voz alta comienzan a hablar de Cristo resucitado y que su palabra, imagínense que la palabra de estos apóstoles, sobre todo la de San Pedro, fue con una fuerza tal que imagínense que en ese momento, en Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas. ¡Qué fuerza la de la palabra! Hay veces decimos nosotros, bueno hermano, yo ahí ando predicando y no se convierte nadie. Bueno, habría que ver si estamos predicando con la fuerza del Espíritu o no. Y a eso vamos a interiorizar más adelante. Porque así como el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y se transforma en ellos en un impulso irresistible para evangelizar, de igual forma el Espíritu Santo tiene que venir sobre cada uno de nosotros, los que queremos evangelizar de alguna u otra forma. Es lo que llama el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Tiene un capítulo que se llama Evangelizadores con Espíritu. Qué importante eso. ¿Por qué, hermanos? Porque de repente hay evangelizadores que no tienen nada de espíritu, lamentablemente. Entonces, es ahí que necesitamos ese impulso renovador, que es el Espíritu Santo. San Pablo, imagínense que San Pablo llega a afirmar que sin el Espíritu Santo, es imposible incluso proclamar que Jesús es el Señor. ¿Ve que San Pablo es radical? No. Si ustedes no tienen el Espíritu, ni digan que Jesús es el Señor. Porque esta es la forma más elemental y el principio mismo de todo anuncio cristiano. Reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero esto no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. San Agustín dice que sin el Espíritu Santo gritaríamos en el vacío, Abba. Abba, Padre. Pero sin el Espíritu Santo no podríamos. No se puede. Y sin el Espíritu Santo en vano se grita, dice San Agustín, Jesús es el Señor. Quien no tiene el Espíritu Santo grita en el vacío, dice San Agustín. Y es por eso que San Pedro define a los apóstoles como aquellos que han anunciado el Evangelio en el Espíritu Santo. Y esto lo dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 12. Son aquellos que han anunciado el Evangelio en el Espíritu Santo. Es decir, que ellos no salieron a anunciar el Evangelio proclamando solamente una palabra que sabían que iba a estar opuesta a la cultura, a la religiosidad de aquel tiempo. Muchos creían que era una secta pagana, inclusive una secta demoníaca. Había de todo tipo, ¿eh? Incluso los fariseos pensaban que era una secta contraria a lo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les había anunciado. Y por eso que los judíos no creen. Y hasta el sol de hoy, muchos judíos no creen en Jesucristo y en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque falta el Espíritu Santo. De repente nosotros comenzamos a trabajar en iglesia, estamos en una comunidad y comenzamos a hacer tantas cosas, pero no vemos frutos. ¿No se preguntaba usted qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Será acaso de que estamos caminando al margen del Espíritu Santo? Eso entonces nos lleva a esta reflexión que estamos haciendo hoy. Porque Jesús expresó el nexo
íntimo que existe entre evangelización y Espíritu Santo. Y Él lo hace en la noche de Pascua, al aparecerse ante los apóstoles en el cenáculo. Jesús les dijo, tomando el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 21 al 22, va a decir: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Después sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, les decía que Jesús es quien ha expresado de la forma más precisa ese nexo que existe entre la evangelización y el Espíritu Santo. Cuando Él se le aparece a los apóstoles, viene y los envía, los manda a la misión. Pero no dice, ahí vayan y hagan como puedan, hermanos, ahí lo que hayan aprendido, lo que se acuerden. No, Jesús los envía, pero lo hace después de que sopla sobre ellos ese aliento, ese soplo, o sea, el Espíritu Santo que sopla sobre ellos. Y ellos entonces lo reciben. Y ellos entonces se llenan de ese Espíritu y pierden el miedo. Se lanzan a las calles en medio de los peligros, en medio de las crisis, la persecución, la opresión. En medio de todo eso los apóstoles salen. Y la palabra de ellos se poderosa porque el Espíritu Santo los acompaña. Y eso es lo que pasa. Leamos los Hechos de los Apóstoles. En Pascua, la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí se está hablando sobre todo ese proceso evangelizador de los primeros días, ¿no? Los primeros siglos, el primer siglo de la iglesia. Y cómo va tomando a todos esos hombres imperfectos, podríamos decir ignorantes en algunos casos, porque eran pescadores, pero hombres que estaban llenos de Dios, llenos de su Espíritu. Y es por eso que el Espíritu los tomaba, los utilizaba, eran sus instrumentos, y llegaban a tanta gente, y la gente se convertía. Y nuevamente viene la pregunta, ¿y por qué no está ocurriendo eso actualmente en nuestros días? ¿Por qué a veces como que nos desgastamos tanto y no hay frutos? Bueno, hermano, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Y esa vendría a ser la pregunta. ¿Qué hacer para obtener el Espíritu Santo? Para estar con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos conduzca, nos envíe y nos ayude en la evangelización. ¿Qué hay que hacer? Un saludo a Adela Rosales, también nos está sintonizando. Pues bien, el padre Cantar la Mesa hizo una alocución excelente. Ay, disculpen que hable tanto el padre, pero es que sus escritos me han servido muchísimo. Y yo pienso que también nos pueden servir a nosotros. Si bien es cierto, él habla, ¿no?, especialmente a los que se dedican a la predicación, también es importante porque esto nos sirve a todos los que de alguna forma u otra, en mayor o menor grado, nos dedicamos a la evangelización. Y esta pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que el Espíritu Santo esté con nosotros en la evangelización? Para ser más efectivos, para poder nosotros proclamar y que 3,000 personas se puedan convertir de un solo. Ay, hermano, eso parece como utópico, ¿no? Pero no es utópico. Esto es algo real. Y hay algunos aspectos que no vamos a terminarlo hoy, pero hoy quiero hablar especialmente de uno: la oración. Cualquiera pudo haber esperado, no, pues hagamos técnicas, hagamos organigramas, hagamos procesos, hagamos manuales. Y ese es el error que muchas veces cometen muchos grupos
que se dedican a la evangelización, a predicar retiros, a dar conferencias, no sé. Comenzar a armar cosas, ¿no? Y creer que estudiando más y hacer un montón de cosas vamos a hacer más y llegar más. No, ese no es el primer paso, esa no es la primera forma de preparación. Y tenemos que ver por qué. Bien, no quiero perder la idea de esa primera parte, ese aspecto que nos propone el Padre Raniero Canta la Mesa, la oración. Antes de evangelizar, oración. Así de sencillo. No es reuniones, planificación. Está bien eso, pero puede ser después. Lo primero es la oración. ¿Y quién dice eso? ¿Por qué? Bueno, el Evangelio lo dice. El primero que nos enseña que antes de salir a evangelizar hay que orar es Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. ¿Y qué pasó? Descendió el Espíritu sobre él. Es que en todo momento la oración va a ser esa, por así, conexión con el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios va a venir cuando nosotros oramos, le invocamos y pedimos su fuerza. Miren, hermanos, qué lástima que hayan muchos que se dediquen a evangelizar o estén dentro de la iglesia y no pidan, no invoquen al Espíritu Santo. Porque les voy a decir algo, por el lado contrario, en la otra acera, los hijos de las tinieblas invocan a sus espíritus impuros. Los brujos, los hechiceros, esos invocan a sus espíritus impuros. Y esos espíritus los acompañan y les dan fuerza. ¿Y por qué nosotros no invocamos al Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios es más poderoso que cualquier espíritu inmundo, cualquier espíritu del mal. Nos hace falta algo entonces. ¿Qué está pasando? Si el mismo Jesús nos enseña eso. El Evangelio de San Lucas propone y dice, expresa claramente que fue la oración de Jesús la que abrió los cielos e hizo descender el Espíritu. Es eso lo que tenemos que hacer. Y es eso mismo lo que ocurrió con la iglesia. La iglesia al inicio, en Pentecostés, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué estaba haciendo la iglesia para que descendiera el Espíritu Santo en Pentecostés? Bueno, ahí está clarísimo. Dice Hechos 1:14. Constantemente estaban haciendo oración en común. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estaban constantemente haciendo oración en común. Miren, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos orar. Ahora hay grupos de todo tipo, grupos de esto, grupos de lo otro, pero fíjense que ya no hay grupos de oración. Yo llego a las parroquias de repente y no veo que hayan grupos de oración. Por allá de repente hay grupos. Y se dedican a orar. No, nos dedicamos, nos reunimos y planificamos y hacemos. Hermanos, hay que orar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso es lo que hizo, ¿se acuerdan de Marta y María? Marta se dedicaba a hacer tantas cosas en los quehaceres. Pero vino María y se recostaba ahí a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Se dedicaba a la intimidad con Dios. Se dedicaba a la intimidad con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Un saludo a Didier Monge. Dice, buenos días, hermanos. El Espíritu Santo derrame muchas bendiciones en su familia. Igualmente en la tuya, hermano. Dios te bendiga. Igualmente. Tenemos que orar. Hace falta tanto orar. Muchas veces ahí están los problemas y en vez de orar, ¿qué hacemos? Afligirnos. En el mejor de los casos, hay otros que se ponen a maldecir. Hay otros que no aguantan ya y hasta piensan en quitarse la vida. Hermanos, llenémonos del Espíritu Santo.
Lo único que podemos nosotros hacer es orar e invocarlo, rezar. Eso es lo más, ¿cómo les diría yo? Lo más esencial que podemos hacer. Porque tampoco es que nosotros manipulemos al Espíritu, no. Espíritu, ven aquí y haz esto. Un momentito. Usted no tiene por qué estarle dando órdenes a Dios, al Espíritu de Dios, que es Dios. La tercera persona de la Santísima Trinidad. He escuchado gente que quiere mangonear al Espíritu. Así decimos nosotros, ¿no? Que quiere manipular al Espíritu. No es así la cosa. Nosotros oramos, le invocamos para que sea Él el que actúe y mande. Que sea Él el que guíe en nuestras vidas. No al revés. Nosotros a veces queremos poner la carreta delante de los bueyes. Y no puede ser así. No hay otros medios para nosotros fortalecernos. Aunque pareciera que la oración es un medio débil, cuando a veces dicen, ay, bueno, de último, pues sí, como ya no se puede hacer nada, al final pues oremos. No, hermano, no es así. Desde el principio, aunque podamos hacer algo, orar es primero. Invocar al Espíritu de Dios. Esa es una realidad infalible. Sí, es sencillo. No es que hagamos las cosas y después oremos para que salgan bien. No, hermano. Primero hay que orar y después hacer las cosas para que salgan bien. San Lucas, capítulo 11, versículo 13, va a decir: cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nosotros pedimos el Espíritu Santo, Dios, que es bueno, nos lo va a dar. Si nosotros, que somos malos, dice el Evangelio, le damos cosas buenas a nuestros hijos, a veces inclusive nosotros no tenemos ni dinero y buscamos darle cosas buenas a nuestros hijos. Así hacemos. ¿Cómo no nos va Dios? ¿Cómo Dios no nos va a dar lo más preciado que Él tiene? A Él mismo, a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando nosotros lo invocamos y el Espíritu viene, es Dios mismo que se está dando a nosotros. Porque nos ama, porque por su misericordia Él quiere lo mejor para nosotros. Ah, no, pero nosotros no pedimos al Espíritu. No pedimos. Y hermano, es importante que nuestra oración no sea solamente personal. Porque yo he tenido otras series, ¿verdad? Hablan sobre la oración. Y les he explicado que la oración no es solamente de un tipo. Hay diversos tipos de oración. Pero además de la oración personal, es importantísima. Se necesita de la oración comunitaria. Es importante. La palabra de Dios se deja venir con mayor fuerza cuando hay una comunidad que ora. Cuando hay una iglesia que ora. Usted de repente entra a las parroquias. Antes de las misas, normalmente las personas hacían oración, hacían rosarios, hacían novenas. Ahora no, uno llega a las parroquias y no hay nada, en blanco. Solo se escuchan quienes están afinando instrumentos, si acaso hay coro. Aquello vacío. ¿Y qué prepara nuestro encuentro con Dios en Eucaristía? La oración. De repente, por eso la gente llega a las misas apresurado, cansado, contra el tiempo, y no hay un espacio para prepararnos para ese encuentro con Dios vivo en la Eucaristía. Entonces hay que comenzar a fomentar ciertas prácticas que antes se hacían y que eran buenas. Prepararnos en la oración. ¿Cómo yo me preparo para vivir la Eucaristía? ¿Cómo yo me preparo para ir a mi reunión? ¿Cómo yo me preparo para dar una catequesis? ¿Cómo yo me preparo para hablar ante los hermanos? ¿Cómo me preparo para proclamar la palabra de Dios en las lecturas, ahí en la misa? ¿Cómo me preparo? ¿No debería ser siempre a través de la oración?
Y una comunidad que ora, que dé fuerza a todo eso. Imagínense llegar a nuestras parroquias y todo el mundo esté orando. Qué bello eso. Se sentiría la fuerza del Espíritu y nos haría entrar en esa comunión con Él. Porque eso jala. Ah, no, pero de repente entramos a los templos y lo que hay es bulla, alboroto, cuchicheo, tantas cosas que no nos preparan para recibir a Dios. Es así entonces que para evangelizar, hermanos, necesitamos la oración. Porque el Espíritu Santo no viene si no oramos. No es cosa que, ay, que el Espíritu de Dios me inspire, pero ¿cómo te va a inspirar, hermano? Si vos no lo invocás. Ay, veré cómo hago para crear a mi hijo. Invoca al Espíritu Santo para que te ayude a crear a tu hijo. Es que ya no soporto a mi esposo. Invoca al Espíritu Santo que te ayude a soportarlo un poquito más. De igual forma, en la evangelización, nosotros podemos caer en 2 peligros. Voy a hablar de 2 peligros. Ya los había mencionado, pero voy a ser un poquito más preciso en este momento. Primer peligro, la inercia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no hacer nada, por pereza. No hacer nada y esperar que los demás hagan todo. Ese es un primer peligro para la evangelización. Hermano, ayúdenos. No, hay que lo haga el otro. Es que yo no sé hablar bien. Es que a mí se me va la voz. Es que, hermano, ayúdenos a un cantito. Es que yo no sirvo para eso. Hermano, ayúdenos a ir a evangelizar de casa a casa. Es que a mí no me duelen las piernas. Y comenzamos a poner justificaciones. Y entonces, que lo haga mejor. El otro lo hace bien, que lo haga él. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo comencé en la vida de la iglesia, estaba muy joven en aquel tiempo. Y yo recuerdo que para animar el grupo, yo andaba buscando siempre quien tocara la guitarra. Porque para que animara. Yo me preocupaba porque la comunidad se animara con una guitarra, alguien cantara. Y no encontraba, siempre estaban ocupados o no podían. Y entonces llegó un momento en que dije yo, bueno, pues ni modo, voy a tener que hacerlo yo. Y aprendí a tocar guitarra, hermano. Y entonces tuve que hacerlo. Y eso es lo que genera el que nosotros nos dispongamos a hacer, aunque a veces hagamos las cosas mal al inicio. Recuerdo la primera vez que prediqué, fue catastrófico. Miren, les podía decir todas las cosas que hice mal, pero para comenzar a hacer las cosas bien hay que comenzar a hacer las cosas, aunque las comencemos a hacer mal, y pedirle al Espíritu. Pero el gran peligro que va a haber es que uno caiga en la inercia. No, es que yo no puedo, no hago nada por eso. Entonces nunca vas a hacer nada, hermano, nunca. Un saludo a los hermanos de Renacer en Cristo. Paz y bien, Dios los bendiga, hermanos. Hace poco tuvieron un bellísimo retiro. Ahí estuvimos juntos. Dios los bendiga a todos, a esos que vivieron el retiro. Esperemos que estén perseverando en el Señor. Pues bien, ese es un primer peligro. No hacer nada. Yo no puedo. ¿Han escuchado eso? Es que yo no puedo. Ese es un primer peligro. Segundo peligro. Lanzarse en un activismo humano desgastante y vacío. Gente que, bueno, hay que hacer cosas, hagámoslas. Y se lanzan y hacen. Desgastante a veces. Porque no es por mucho hacer cosas que vamos a tener éxito. Bueno, en las cosas del Señor no le llamamos éxito, llamamos frutos. No es por mucho desgastarte, hacer en que vamos a dar frutos. Porque de repente a mí se me viene, no hombre, yo no debería hacer un video o un programa a la semana, yo debería hacer uno diario. Y podría caer en eso, ¿no? Ojalá y en algún momento tenga el tiempo suficiente para hacer un video diario, para estarle hablando diario, pero no puedo, no me da el tiempo, tengo otras ocupaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Las cosas se dan con el tiempo de Dios. Y así nosotros entonces podríamos caer en ese error de comenzar a hacer cosas, pero poco a poco perdiendo
contacto con la fuente de la palabra y de la eficacia, que es el Espíritu. Entonces, no podemos caer en esos errores. Un saludo a Amalia, Sevilla, bendiciones. El tema está muy interesante y aleccionador e inspirador. Es que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe llenar, interesar, aprender. Y eso es lo que nosotros aprendemos. Yo aprendo con ustedes cada vez también. Entonces, ya hablamos de esos dos peligros, ¿no? El primer peligro, no hacer nada. Yo no puedo, no hago nada. Y el segundo peligro es, hagamos y a que salga como salga, pero la cosa es que hagamos. No, también detengámonos en eso. Detengámonos en eso. ¿Por qué? Porque cuando más se aumenta el volumen de la evangelización, cuando más trabajo hay, entonces es cuando más tenemos que orar. A mí de repente en una semana tengo que dar 4 charlas tal vez. Para mí eso es mucho, les repito, porque a veces no me da el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que escribir más, que prepararme más, que leer más. Y entonces eso complica, ¿no? Pero si uno se dedica solamente a eso y se olvida de orar, entonces pierde la eficacia. ¿Por qué? Porque estaríamos sin el Espíritu. Estaríamos sin el Espíritu. Yo tengo que llenarme del Espíritu primero. Ahora, algunos van a decir, pero si hay tantas cosas que hacer y entonces no me da tiempo para rezar, no me da tiempo para orar, tengo que prepararme, ¿sí? ¿Cómo puede estar tranquilo rezando y no correr cuando la casa se quema, por ejemplo? Algunos dirán, pues bien, eso es verdad, pero de nada les serviría a los bomberos andar corriendo detrás de todos los incendios sin llenar el camión de agua. Llegan a un incendio, sacan la manguera y no sale agua, hermano. No sale agua. Adivinen qué va a pasar. Se quema todo. Entonces, así nos puede pasar a nosotros. Andar como los bomberos, corriendo por aquí, corriendo por allá. Es que hay que ir a dar un mensaje. Es que hay que ir a visitar a un enfermo. Es que hay que hacer, pero sin llenar el agua del Espíritu. Entonces no podríamos. No va a ser eficaz. Primero tenemos que llenar nuestras cantimploras, nuestras vasijas del agua del Espíritu para después salir. No estoy diciendo aquí que no hagamos nada, no, es que hay que hacer, pero antes que llenarnos del Espíritu, hay que hacerlo. Jesús dijo una frase que dice el Padre que canta la mesa, que esa frase ha hecho temblar a todos los cristianos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 36. Jesús dijo, de toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta el día del juicio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Pero, ¿qué quiere decir palabra ociosa? El término griego que normalmente se traduce por inútil o ocioso, significa literalmente ineficaz, estéril, que ni crea ni produce nada. Eso quiere decir ocioso. Es decir, que no da frutos. De igual forma, es la palabra vacía y estéril. Es decir, cuando nosotros, en vez de llenarnos de Dios, del Espíritu de Dios, y proclamar palabra que da vida, porque esa es la palabra de Dios, que es una palabra con energía, eficaz, creadora. Pero si más bien nos dedicamos a hacer y a decir palabras ociosas, de repente estamos en un momento especial para evangelizar a nuestros hermanos, para llenarlos de Dios, y comenzamos a decir y hablar de cualquier cosa. Hermano, para cualquier cosa sintonice cualquier estación de televisión o de radio, para ver cualquier cosa. Pero para escuchar la palabra de Dios, llenarnos de Dios,
Necesitamos esa palabra, que no debe ser ociosa. Porque la palabra de Dios, como dice el profeta Jeremías, capítulo 23, 29, la palabra de Dios es como el fuego, como el martillo que deshace la roca. Esa es la fuerza de la palabra. Y si nosotros evangelizamos con el Espíritu, entonces esa fuerza la vamos a tener, hermano. Por eso es que nuestras predicaciones, nuestras catequesis, nuestras oraciones, nuestros cantos van a llegar a más gente. Van a conmover corazones si nos llenamos del Espíritu. Eso debería pasar. Solo una evangelización profética, llena de Dios, puede sacudir al mundo. En estos tiempos, el mundo necesita ser sacudido. No que a nosotros nos sacuda. A nosotros nos evangeliza el mundo. Entramos a las redes sociales, a la televisión, al internet y tenemos una avalancha de catequesis del mundo que son contrarias a Dios. Y cuando de repente aparece una catequesis, a un evangelizador, un canto hermoso de alabanza, lo pasamos rápido. ¿Por qué? Porque eso no forma parte de nuestro ser. Preferimos llenarnos de otras cosas que llenarnos de Dios. Y es por eso que no estamos dando frutos. Es por eso que no está brillando la fuerza, el esplendor de la palabra del Señor. Necesitamos entonces llenarnos de Dios. Porque, como dice el Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ese espíritu que nos hace hablar con autoridad. Cuando Jesús hablaba con autoridad porque estaba lleno del Espíritu. ¿Y por qué a nosotros nadie nos escucha? De repente comienza en algún programa a hablar y la gente viene y lo cambia de estación, cambia de canal. ¿Por qué? Porque a veces no estamos llenos del Espíritu. Nos hace falta llenarnos del Espíritu. Hermano, en el próximo programa vamos a tal vez enlazar esta otra parte con la humildad, que es el otro requisito para que el Espíritu Santo venga a nosotros, nos ayude y nos haga más eficaces para dar los frutos no que nosotros queremos, sino los frutos que Dios quiere según su voluntad. Vamos a terminar haciendo una pequeña oración. ¿Me acompañan? Pidiéndole al Espíritu de Dios que venga en nuestra ayuda en estos momentos tan difíciles, muy difíciles, claro, donde a veces pareciera que ya no hay solución, ya no hay salida. Invoquemos al Espíritu de Dios para que nos llene, nos dé vida, palabras de vida. Necesito de tu Espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Espíritu. Ven, Señor, y lléname. Ahí donde estés, en el lugar en que estés, pide al Señor, ven, ven, Santo Espíritu de Dios, ven. Necesito de ti, Señor. Ven. Ven, Señor, y lléname. Necesito de tu Espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname. Ven sobre nosotros, Señor. Ven sobre nuestras familias, nuestros matrimonios. Ven sobre nuestros jóvenes. Ven sobre nuestra iglesia que te necesita.
que clama el auxilio de Dios para que tú, Señor, la protejas y la guardes de todo mal. Y también bajo la protección de nuestra Madre Santísima, en la vocación de Fátima, ella que está con nosotros en estos días, que ella nos guarde y nos proteja de todo mal. Ven, Señor, y lléname. Necesito de tu Espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor. Ven, Señor, y lléname. Ven, Señor. Ven, Señor, y lléname. Ven, Santo Espíritu de Dios. Y que la gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor pues lo bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.